Génesis 19:14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Señor, gracias porque su palabra, Señor, siempre verás. Su palabra siempre se cumple, se está cumpliendo, se ha cumplido, Señor. Padre, eso nos da firmeza en nuestra fe porque, Señor, no solamente hemos conocido su palabra de forma intelectual, meditando su palabra, sino que también su palabra se ha hecho real en nuestras vidas, en muchas áreas de nuestra vida. Y por eso creemos, porque de verdad sus promesas se han cumplido. Hay promesas, Señor, que han transformado nuestra familia, nuestro trabajo, Señor, el carácter, el temperamento. Padre, de verdad, con la ayuda de su Espíritu, sí es posible tener una vida en abundancia como la que Jesús dijo que Él vino a dar para todo aquel que cree, para todo aquel que le sigue, que le obedece. Señor, queremos continuar, Señor, y mejorar nuestra obediencia. Señor, no es fácil mantenernos todo el día, todos los días, Señor, en obediencia. Nos cuesta bastante y por eso pedimos la ayuda de su Espíritu para que sea a través de su Espíritu que nosotros tomemos fortaleza y que podamos decirle no a todo lo que los sistemas de este mundo ofrecen y que ya hemos comprobado que no nos llevan a nada bueno. Es momentáneo ese disque placer, disque que gozo, alegría, es momentáneo, pero Señor, obedecerle a usted, hay paz en el corazón y el gozo, Señor, es mucho mejor. Ayúdenos, Señor, a ser diferentes a Lot, como lo vamos a ver en este episodio, que él, aunque fue nombrado justo, pero se apegó mucho a los sistemas, a lo que este mundo le ofreció a él. Ayúdenos a mantenernos firmes en el camino que es Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Hoy vamos a meditar sobre las consecuencias de adaptarse a este mundo. Bueno, el viernes pasado vimos que llegaron unos ángeles a la tienda donde vivía Abraham. Eso está en el capítulo 18, la segunda parte del capítulo 18 de Génesis. Y le afirmaron que tenían la misión de ir a Sodoma y Gomorra y destruirlo. Pero Abraham sabía que ahí vivía Lot, ¿verdad? Recordamos en el capítulo 13 de Génesis que Lot decidió elegir la llanura del Jordán porque la vio verde, la vio atractiva, pero seguramente no tomó en cuenta que ahí estaba Sodoma. Pero él decidió ir porque se dejó llevar por la apariencia, ¿verdad? Lo verdecito, todo lo que está alrededor de un río, ¿verdad? Paralelo a un río, pues está verde porque siempre hay agua. Entonces, eso es lo que alucinó Lot. Pero transcurrido el tiempo, acordémonos que vimos en el capítulo 16 que llegaron del norte 5 reyes que querían destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Y habían 4 reyes que ahí estuvieron, que ahí estuvieron los que ahí vivían. Y vencieron los 5 reyes del norte, ¿verdad? Vencieron a los 4 reyes del sur y se llevaron todo, incluido Lot, todos sus bienes y toda su familia. Pero vimos también era en el capítulo 13 de Génesis. Y vimos en el capítulo 14 que Abraham llegó a rescatar a Lot. Ya desde ahí ya había problemas. Y Lot continuaba, no quiso dar marcha atrás, sino que continuó, como muchos de nosotros, necios, en las decisiones que tomamos. Decimos, le voy a apostar a esta amistad, le voy a apostar a este trabajo, le voy a apostar a esta carrera, le voy a apostar en fin, cualquier intención, proyecto que tengamos. Y no, en primer lugar, pues no lo hemos consultado con el Señor, sobre todo nosotros que somos creyentes, ¿verdad? Lo primero que deberíamos hacer es consultar con el Señor si es para bien, es tomar esa decisión.
o no, sino que nos dejamos llevar por el capricho, nos dejamos llevar por el deseo que tenemos, quizá por vanidad, quizá por ambición, no sé, pueden haber muchos factores, muchos impulsos por los cuales podamos tomar una decisión, pero en este caso Lot, que quería estar allí en la llanura del Jordán, pero no tomó en cuenta que allí estaba Sodoma, y Sodoma era un pueblo, una ciudad con mucha gente perversa, y es lo que vamos a comenzar a meditar en esta noche. Y el problema que tuvo que vivir Lot es que él se enfrió y comenzó a tomar malas decisiones. Vamos a ir al versículo 1 del capítulo 19, y dice de esta manera: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Bueno, estudiando en este versículo, meditándolo y preparando, encuentro que no es que Lot hubiera tenido el discernimiento de que eran ángeles, sino que Lot lo que hizo fue honrar a estos viajeros, ¿verdad? Porque era una costumbre y era parte de las leyes de esos tiempos, que cada persona, cada familia debía ser hospitalario, es decir, era una muestra de respeto a la visita, y le daba honor a la familia, que también la familia que era hospitalaria. Entonces Lot a eso se enfocó. Dice acá que estaba sentado a la puerta de Sodoma, de la ciudad. Esa puerta, ese lugar, pues ahí la gente importante de cada ciudad allí se mantenía, porque ahí había negocios, era una parte muy, muy social de la ciudad. Allí había mercado, bueno, el comercio de una ciudad estaba ahí a la entrada de cada ciudad, ¿verdad? Y él estaba allí. Dice acá que estaba sentado a la puerta de Sodoma. Versículo 2. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Era la atención que se esperaba de cualquier árabe, ¿verdad? En esos tiempos. Lot en realidad estuvo haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero yo quisiera hacer una comparación de lo que hizo Abraham cuando llegaron estos ángeles a la casa de él, a la tienda donde él estaba, y lo que hizo Lot. Bueno, Abraham, vimos en el capítulo 18, ¿verdad? Cuando llegaron los tres ángeles. Bueno, para empezar, Abraham vivía en tiendas, ¿verdad? Y Lot ya vivía en su propia casa. Se había acomodado, en realidad ya había logrado también muchos recursos, mucha riqueza. Él ya tenía su propia casa, ya estaba establecido. El problema es que estaba en un lugar corrupto. En un lugar, bueno, vamos a ir viendo más adelante la corrupción de Sodoma. Ya la conocemos, pero la vamos a meditar. En cambio, Abraham seguía siendo un peregrino que esperaba la ciudad celestial. Es decir, Abraham, acordémonos que cuando los pastores de las ovejas de Lot y los de las ovejas de Abraham se peleaban por darle de comer el mejor pasto a las ovejas de cada uno de los dueños, pues Abraham le dijo: mira, vete tú al oriente, que yo me iré al occidente, ¿verdad? Y para que ya no tengamos estas diferencias. Y Lot es cuando tomó la decisión de buscar la llanura del Jordán. Pero Lot se quedó en el desierto siempre confiando en lo que Dios le había prometido, lo que Dios le llamó Dios a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y tu parentela
y ven a un lugar que te mostraré. Eso estaba esperando Abraham. Te daré una descendencia como las estrellas del cielo, te daré una descendencia incontable como las arenas del mar. Eso es lo que esperaba Abraham. Por lo tanto, Abraham continuaba esperando la dirección de Dios. Lot no. Lot ya había logrado allá en Sodoma una posición, ya él tenía su propia casa. Él, aunque en las cartas de Pedro pues se le menciona que él es justo, es decir, era salvo, pero él no estaba influyendo en las personas, sino que solamente estaba él viviendo a lo grande, estaba acomodado, estaba en el confort de su casa. Por otro lado, también vemos que Abraham recibe a los visitantes, a los ángeles, con discernimiento, reconociendo que la presencia de Dios, lo vimos en los versículos del 1 al 3 del capítulo 18, pero Lot lo recibe con cortesía, pero sin comprender plenamente quiénes eran ellos, solo que estaba siendo hospitalario. También Abraham ofreció lo mejor, ofreció pan, ofreció un becerro, le dio leche, mantequilla, como lo vimos los viernes anteriores. En cambio, Lot insiste en que los visitantes entren a su casa, pero luego ofrece a sus hijas para que no dañen a las visitas, a estos hombres, a estos ángeles. Y ahí comienzan las malas decisiones de Lot. Luego, Abraham intercede de forma insistente por los justos que hubieran en Sodoma. Acordémonos que comenzó con 50. Si hubieran 50 justos, destruirías la ciudad. Dios le dijo, no, si hay 50 justos, no lo voy a hacer. Pero, y va bajando, luego 40, luego 30, hasta que llegó a 10. Y el Señor le decía, si encuentro 10 justos, no voy a destruir la ciudad. Y estuvo intercediendo por todos los que estaban ahí, pensando en Lot. Pero Lot, cuando vio aquella visita, aquellos extranjeros, aquellos ángeles, no intercede por Sodoma ni por su familia, que aunque no lo sabía, pero que estaba en peligro, solo insiste en salvar y que no les suceda nada a estos hombres. Hay una enorme diferencia entre el comportamiento de Abraham y el comportamiento de Lot. Ambos son salvos. Ambos han creído en Dios. Para que en el Nuevo Testamento se afirme que Lot es justo, es porque Lot en realidad sí honraba a Dios y creía en Dios. Pero el asunto es que Lot se fue a vivir a ese lugar, a esa ciudad corrupta, había mucha corrupción, y esa corrupción iba minando, iba afectando la vida de Lot y de su familia, de su esposa, de sus hijos. De manera que no es solamente el hecho de creer, sino también el de saber llevar una vida espiritual de forma que no haya influencia. Vivimos en este mundo, la verdad que vivimos en este mundo. No podemos desaparecer, sino hasta el día que tengamos que morir. Pero aquí nos quedamos, pero debemos vivir una vida que no se apegue a lo que este mundo ofrece. ¿Qué son las cosas que este mundo ofrece? Bueno, aquí vamos a ver más adelante uno de los distanciamientos y pecados más graves que el hombre puede hacer en su vida en contra de Dios. Pero entre otras cosas, lo que el mundo ofrece es alimentar el ego. Eso de alimentar el ego es ok. Uno de lo que el mundo ofrece, de los sistemas del mundo, nos llevan a alimentar ese ego, esa egolatría en cada uno de las personas, hombres, mujeres, y eso es dañino, porque el ego lo que hace es llevar a que nadie
pueda estar sobre cada persona. Es decir, no, la persona que es ególatra se vuelve soberbia, se vuelve rebelde, nadie puede decirle nada, lo que esa persona piensa, eso lo considera como la verdad absoluta y está en contra de que alguien pueda corregirle. Esa es la egolatría. Entonces, ¿cómo alguien ególatra va a considerar a Dios de los cielos, que creó los cielos y la tierra, al Dios que nos ha dado vida a cada uno de nosotros, aún aquel ególatra, el mayor ególatra del mundo que puede ser, también Dios le ha dado la vida y le permite levantarse cada día, y por las misericordias que Dios da a todos, cada uno pues tiene nuevas oportunidades y nos levantamos cada día. Ese es uno de los ofrecimientos que el mundo da, de los más terribles. De manera que, bueno, lo que vemos en Sodoma, el pecado que había allí era la homosexualidad. Y esa es una consecuencia de la egolatría, ¿verdad? Porque el deseo de la pasión, el deseo desenfrenado de ¿cómo explicarlo?, de satisfacer el ego. Entonces la persona viene y ya, como lo leemos en Romanos, ¿verdad? Que hombres que se dan con hombres y mujeres que dejan su uso natural, ¿verdad? Hablando de lesbianas, y cada uno satisfaciendo egoístamente sus caprichos. Y estas personas alejadas por completo de Dios, aunque muchos de ellos dicen creer en Dios, pero sus prácticas no lo demuestran, porque están en contra absoluta, o sea, están en rebelión directa de los diseños de Dios. Y todo esto por la egolatría, por la soberbia, por la rebeldía, por no someterse, por no dejar que el Dios poderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que nos da la vida a todos y cada uno de nuestros días, no quieren someterse. Y es esa egolatría la que los lleva a la destrucción. Y eso es lo que le estaba sucediendo a Sodoma, que todos pues allí eran homosexuales. Lo vamos a ver más adelante. Vemos acá en el versículo, vamos a leer el versículo 4, dice del Génesis 19:4. Pero antes que se acostasen, cuando estamos hablando de cuando los dos ángeles que habían visitado a Lot estaban en su casa, antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, fíjense lo que dice acá, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, es decir, toda la ciudad estaba corrompida, toda la ciudad. Dice este versículo, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, es decir, total corrupción. Esa era la ciudad donde vivía Lot. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y estudiando esta palabra conocer es la misma que está en el capítulo 4 de Génesis, cuando nos dice que Adán conoció a Eva y concibió y nació Caín. Es decir, está hablando allá en el capítulo 4 de que Adán tuvo relación sexual con Eva y ella quedó encinta, es decir, concibió y luego nació Caín. Entonces, esta misma palabra hebrea de conocer es la misma que está allá en Génesis 4. Dice, sácalos para que los conozcamos. Es decir, querían tener esa intimidad, esa relación sexual, pero entre hombres, entre todos los que estaban ahí, ¿verdad? Todos los del pueblo y los dos que habían llegado, los dos varones que habían llegado a la casa de Lot. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, estando en su casa. Salió de su casa a hablar con ellos. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.
En muchos predicaciones, cuando se habla de que aquí, hermanos míos, es que Lot también era homosexual. No, aquí la palabra hermanos míos es como decir hermano salvadoreño, ¿verdad? Hermano de un mismo país, de una misma ciudad. Es decir, es como una afinidad, pero cada quien haciendo sus derechos, ¿verdad? Es decir, dice acá, no hagáis tal maldad. Lot sabía lo que estos señores, desde el más joven hasta el más viejo, querían hacer. Y les dice, no hagáis tal maldad. Y todo esto porque Lot conocía las costumbres y todos los desórdenes que sucedían ahí en Sodoma. Versículo 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Este versículo es muy controversial porque aquí Lot entrega a sus hijas, que dice acá que eran vírgenes, es decir, eran dos señoritas, dos niñas, 2 jovencitas que no habían tenido relación sexual, pero Lot no le importaba eso, ¿sí? No le importó su familia, no le importó porque él lo que quería era quedar bien ante la ley, ante el cumplimiento de la ley de hospitalaria, es decir, de ser hospitalario, de ser hospedador sería, de ser hospedador. Le interesaba más el qué va a decir la gente que el hecho de demostrar su fe y decir, no, ¿cómo voy a entregar a mis hijas? No, esto no es posible, debe haber otra solución. Sino que lo primero que se le ocurrió fue decirles que les iba a entregar a sus hijas. Y por cierto que a todas estas personas que rodeaban su casa, desde el más joven hasta el más viejo, no le interesaban las mujeres, que lo que querían eran los 2 hombres que estaban adentro. Así era de corrupta esa ciudad, a ese nivel había llegado. Y aquí lo que yo veo, hermanos, es que la degradación del pensamiento de Lot, cómo se había degradado, es decir, a pesar de que había vivido toda la trayectoria junto a Abraham y que vio mucho del favor de Dios para ese viaje, porque acordémonos que en el capítulo 12 de Génesis dice que salió Abraham y traía a Lot, su sobrino, y Sarai, su esposa, y bueno, y toda la cantidad de personas que venían con ellos, siervos, el mayordomo Eleazar, es decir, muchas personas, pero venían como familia ellos. Y Lot vivió toda esa trayectoria y conoció el poder de Dios, y conoció el favor, y conoció las bendiciones del Señor que le daba a Abraham y a toda la familia. Eso estaba en la mente de Lot. Pero aquí, en ese lugar donde se fue a vivir, en Sodoma, el ambiente en el que él vivía, lo comenzó a minar, lo comenzó a deteriorar su pensamiento. Y a pesar de que conocía, seguramente su conciencia le decía, esto es lo correcto, esto es incorrecto. A pesar de que todo eso él lo conocía, Lot lo conocía, pero era una persona que sí creía en Dios, pero le daba prioridad a lo que la gente va a decir. Y por eso le importó más proteger a los 2 varones que habían llegado que a sus hijas. Y las dio, las ofreció. Nadie las agarró porque ellos estaban con su mente torcida de corrupción, ¿verdad? Entonces, pero las ofreció en el corazón de Lot, no importaba darle a sus hijas. Esto en total desacuerdo y en total confrontación al diseño de Dios, ¿verdad? De que cada padre, cada madre vela por su familia, por sus hijos, y no los das como lo quiso hacer Lot. Versículo 9, vamos a leer el versículo 9 del capítulo 19 de Génesis. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. E hicieron gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Acordémonos que Lot era un extranjero dentro de la ciudad de Sodoma, ¿verdad? Era alguien que venía de Ur de los Caldeos, y ahí se había quedado a vivir, pero ahí en realidad en ese lugar era un extranjero, que por su forma de vivir y su forma de pensar,
quizá había logrado cierta posición por lo que había aprendido en la vida con Abraham, todo eso lo puso en práctica y él tenía cierta posición, pero aquí le están reclamando, ¿y cómo es? Al calor de la pasión, al calor del enojo de toda esta gente, le sacaron esto y le dijeron, ¿y cómo es que vos que sos extranjero venís ahora a querer ser juez nuestro? Ahora tenemos más mal que a ellos. Vamos al versículo 10, dice, entonces los varones, es decir, los ángeles, los que estaban adentro de la casa de Lot, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Tomó control Dios a través de estos ángeles y dice en versículo 11, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y bueno, yendo a fondo o encontrando el significado de las palabras en hebreo de lo que aquí sucedió, es que cuando los dos varones, esos dos ángeles, abrieron la puerta para hacer entrar a Lot a la casa, ellos brillaron, o sea, había una luz, eran ángeles, acuérdense que eran ángeles. Eso viene relatado del versículo del capítulo 18 de Génesis, del capítulo anterior. Eran ángeles y brillaron de tal manera, la luz que emanaban esos ángeles era tan, pero tan brillante que alucinaron, es decir, quedaron alucinados la vista de todos estos personas de Sodoma, ¿verdad? Que estaban ahí alrededor de la casa de Lot, que quedaron que no podían ver. Es como cuando a uno le ponen una luz así fuerte en los ojos, hay segunditos que se desorienta, no logra ver. Eso es lo que sucedió acá. Que cuando los ángeles, para proteger a Lot, lo hicieron entrar a casa, pues había un brillo en ellos, que todos los que estaban afuera quedaron alucinados, es decir, perdieron por un buen momento la vista, el sentido de la mirada, no la tenían, veían oscuro. Versículo 11, y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor, es el 11 el que leímos, ¿verdad? Hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Versículo 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos o tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Fíjese aquí, bueno, no sé si logra notar que de los que estaban afuera, de esos hombres que desde el menor hasta el mayor que estaban rodeando la casa de Lot, allí estaban los yernos, los que estaban, los novios, digamos, los novios de las dos hijas de Lot. Y hasta ellos, cuando Lot ofreció a sus hijas, ni siquiera pensaron en tomarlas, porque los yernos eran homosexuales también. Dice, voy a leer de nuevo el 14, dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No le creyeron, porque estaban dentro de toda esa comunidad corrupta. Todo este relato, bueno, solo para terminar, vamos a leer el 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Bueno, aquí yo quiero hacer notar también que dice, y deteniéndose él, es decir, Lot, los ángeles ya le habían dicho, vamos a salir de aquí, traete todo lo que es tuyo, todo, porque vamos a destruir. Y en el 16 dice, y deteniéndose él, es decir, Lot, los varones asieron de su mano, es decir, lo jalaron, le tomaron la mano y lo jalaron. ¿Por qué? Porque Lot, pues, no quería salir quizá.
porque sí sabía que iba a haber destrucción, pero no quería dejar atrás. Acuérdense que Lot ya había perdido todas sus cosas cuando aquellos 5 reyes del norte llegaron a atacar a los 4 reyes del sur, y dentro de ellos Sodoma, y Lot perdió todo, porque todos se lo llevaron, los ejércitos de los 5 reyes del norte. Entonces ahora iba a perder de nuevo todo Lot. Y él se detuvo y estaba seguramente en esa indecisión si quedarse o irse. Pero dice al final de este versículo, según las misericordias de Jehová, es decir, los ángeles lo tomaron de la mano y lo llevaron. Y dice, y de la mano de su mujer también la tomaron, de la esposa de Lot, la tomaron de la mano y la jalaron, la llevaron. Y de las manos de sus 2 hijas también las tomaron y se las llevaron. Es decir, ninguno de los 4 salió voluntariamente. Por la misericordia de Jehová. Traigámoslo a nuestro tiempo, a nuestros días. Hermanos, mucho pensamiento de estos tiempos. Mucha gente dice, no, Dios es bueno, Dios me entiende, Dios me acepta como soy. Hermanos, no, eso es aberración. Eso no puede ser. ¿Cómo cree usted que Dios seguiría siendo Dios si va a aceptar mis caprichos? No sería Dios. Dios no sería Dios si yo estoy en ese pensar de que, no, Dios va a hacer con lo que yo le diga. Eso no sucede. Cuando alguien dice, Dios me entiende, Dios me acepta como soy, lo que está diciendo es que Dios va a hacer lo que yo le diga. Eso no puede ser. Eso, por sentido común, no existe. Es decir, el Dios poderoso del que habla la Biblia, el todo suficiente, el que creó todo lo que vemos, todo lo que vemos y que funciona, y que cada día lo vemos, cada noche lo vemos, y aquello que existe y no lo vemos también, Él lo creó, Dios lo creó. ¿Cómo ese Dios, que es perfecto, que es santo, va a hacer lo que yo le diga? No, es al revés. Si nosotros queremos la vida de la que habla la Biblia de bendición, como lo relata allá en Deuteronomio 28, o como dice Jesús allá en Mateo, que Él vino a dar vida y vida en abundancia para todo aquel que cree. Si esa vida es la que queremos, no es a nuestra manera, porque a nuestra manera ya usted y yo lo hemos comprobado de que nos hemos equivocado. Hice muchos intentos antes de llegar al Evangelio, y seguramente usted también hizo muchos intentos. Y puede durarnos el entusiasmo 3 días, 1 mes, quizá 2 meses, 3 meses, y al descuido caemos. Al descuido caemos, porque es muy estresante querer hacer lo bueno desde nuestra perspectiva. Por eso el plan de Dios es infalible. Él lo que dice es, crean y arrepiéntanse. Y Él dice que vamos a seguir pecando, porque nadie es perfecto. Dice en Romanos capítulo 3 que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y si nosotros reconocemos que no podemos tener una vida moralmente aceptable todos los días de nuestra vida, que podamos tener una vida espiritualmente aceptable todos los días de nuestra vida, que podamos tener una vida íntegra, aceptable todos los días de nuestra vida, es solamente con la ayuda del Señor Jesús. De hecho, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y es por eso, porque por más que íntegros que nos querramos creer, moralmente buenos, o que queramos ser responsables todas las veces, siempre fallamos. Porque sin Él nada podemos hacer, nada nos sale completamente bien. De manera que este episodio que estamos comenzando en este viernes del capítulo 19, lo que yo puedo rescatar o sacar como conclusión es que mucha persona que se dice ser cristiana, que se dice ser seguidor de Jesús, y no voy a poner ahí que si es evangélico, que si es católico, que si es lo que... No. Todo aquel que dice ser seguidor de Jesús, pero acepta lo que el mundo ofrece, no está siguiendo a Jesús, solamente es una religión. Porque seguir a Jesús
como él mismo lo dijo, el que toma mi yugo y mira hacia atrás no es digno de mí, dice. Es decir, así como Lot, es decir, el que quiere hacer lo que Jesús dice, pero está viendo hacia atrás, es decir, está viendo los sistemas de este mundo, lo que el mundo ofrece, las fiestas, los momentos que el mundo da, que la carne quiere, entonces no es digno de Jesucristo. Y no es que Dios quiera mantenernos alejados de las cosas de este mundo, no, si Él creó el mundo para nosotros, pero tenemos que disfrutarlo bajo las instrucciones de Dios, en familia, siendo honestos, íntegros en el hogar, en el matrimonio, hijos esforzándose por obedecer a sus padres, los padres esforzándose por educar correctamente a sus hijos, matrimonios buscando siempre esa confianza, esa armonía. Hay discusiones, siempre existen las discusiones, pero vuelven a buscar la armonía, porque así como nos relata la Biblia, nadie se acueste enojado con la otra persona. Que el enojo no amanezca mañana. Para eso es el perdón. Sí podemos vivir una vida feliz, alegre, amena, disfrutando de las cosas de este mundo, disfrutando salir a pasear, disfrutando comprar un vehículo, una buena casa, un buen trabajo. Claro que sí. Pero bajo la instrucción bíblica. Sí se puede. Y es lo mejor. Pero nos han engañado, el mundo engaña y dice, el evangelio es triste, es para gente que no tiene pensamiento, que no tiene criterio. Negativo, claro que sí. Bueno, el Señor nos dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. No es para timoratos, es para gente valiente. Vamos a dejarlo hasta aquí. Padre, gracias. Señor, gracias por este fragmento de su palabra, donde hemos visto, Señor, que el justo Lot, por misericordia suya, fue sacado de aquella destrucción. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.